Si alguna vez has sentido curiosidad por esos pequeños arbolitos que has visto en un escaparate de floristería, en un vivero o en los lineales de un gran supermercado, si alguna vez te has regalado uno de estos árboles en maceta o lo has comprado directamente, si se te ha muerto por exceso de cariño y aún así, superada la decepción del primer momento, has decidido seguir aprendiendo, bienvenido, este es tu sitio, este es el Universo Bonsai Lover. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Bonsai Lover Podcast. Un capítulo muy especial, y es que llegar hasta aquí ha supuesto recorrer todo un camino en el que me he encontrado mucha sorpresa, mucha alegría y que gracias a vosotros ha sido posible alcanzarlo. Estamos a 30 de diciembre, es el último podcast del año, el último podcast de la primera temporada y un podcast que para mí grabarlo está siendo todo un placer. En este podcast no vamos a entrevistar a nadie, vamos a hacer un pequeño resumen, vamos a hacer un pequeño recorrido de todo lo que ha ocurrido este año y vamos a tener que contar con intervenciones. Algunas son intervenciones de las personas que han participado en el podcast, que han querido mandar un saludo, que han querido hacer alguna pregunta, pero sobre todo quiero, en este recopilatorio, quiero agradecer a cada una de las personas que han participado y que cuando lo he llamado o le he propuesto hacer una entrevista han accedido, porque sé que esto muchas veces es un esfuerzo. Hemos grabado a deshoras, hemos grabado en sábado, en domingo, de noche, de madrugada en algunos casos. Y bueno, sinceramente muchísimas gracias, os lo digo de corazón, porque sin vosotros este podcast no sería posible. Y empezamos haciendo recordatorio con ese primer capítulo que se publicaba el 2 de enero de este año, del 2021, y en el que tímidamente, con un micrófono rudimentario, empezaba lo que a día de hoy se está convirtiendo en una revolución. Aquello surgió pues como una manera de divertirte, una manera de romper un poco con la monotonía y de decir, ostras, vamos a probar a hacer algo diferente. Y ha dado lugar a todos estos capítulos, a todas estas entrevistas. Con el de hoy van 34 episodios. Y bueno, vamos a recordar algunos momentos de aquel primer episodio. Y en este primer podcast lo que pretendo es contaros un poco cómo empecé en este mundo. Muchos de vosotros empezaste igual que yo empecé por curiosidad. Hace ya algo más de 25 años, recuerdo que mi tía Ana compró un libro de estos arbolitos y empezamos a leerlo, a verlo. La curiosidad empezó a picarme un poco en mí. Y bueno, como sabéis, aunque ahora tenemos la información al alcance de todas las manos, eran otros tiempos y no era tan fácil conseguir la información. Este primer contacto me llevó a experimentar con pequeñas plantas. 25 años desde que empecé a interesarme por este mundo. Realmente, al igual que muchos de vosotros, empezamos de una manera rudimentaria, una manera un poco así a prueba y error. Y en estos 25 años me han permitido, aparte de conocer a grandes profesionales y de ver un poco la evolución que ha vivido España en el mundo del bonsai, me ha permitido también desarrollarme dentro de la afición. En este primer capítulo se notaban los nervios, se notaba la ilusión también, y os contaba un poco mi trayectoria, cómo empecé, cómo fui conociendo a grandes profesionales, mi primera visita al vivero de Jaume Canal, mi primer contacto con Erasmo García, las primeras exposiciones, las primeras asociaciones, los primeros amigos, encuentros. Y bueno, a partir de aquí me lancé a grabar un segundo capítulo que resumía la pregunta que hago a todos los invitados en la primera vez que pasan por el podcast, ¿no? ¿Qué era para mí el bonsai? Como bien cuento en el capítulo, para mí bonsai es un estilo de vida, pero en vez de contároslo otra vez, vamos a hacer un pequeño flashback y vamos a escuchar un fragmento de aquel episodio. Muy buenas a todos y bienvenidos al segundo capítulo de Universo Bonsai Lover. Hoy quiero hablaros en este capítulo del significado que tiene para mí la palabra bonsai, porque de esta manera podréis ver a través de mi ojo lo que significa la filosofía del bonsai lover. Siempre que me invitan a dar alguna charla o ponencia, me gusta empezar con la pregunta de qué es un bonsai, y lo hago mediante un juego. Este juego lo voy a proponer a vosotros para que en vuestra casa, mientras estéis escuchando este podcast,
lo hagáis. Es muy sencillo. Hay que ser rápido a la hora de contestar. Es la única indicación que tiene, ¿vale? Yo voy a lanzar una palabra y vosotros tenéis que decir en voz alta lo primero que se os venga a la mente. Vamos a empezar con temas de deporte, que yo creo que aquí estamos todos con bastantes conocimientos. Voy a decir tenis. Venga, seguro que a todos se os ha venido a la cabeza Rafa Nadal, ¿verdad? A mí siempre que digo tenis, la primera palabra que me aparece es Rafa Nadal. Y si digo Fórmula 1, aquí nos pelearemos, unos cuantos diremos Fernando Alonso, otros diréis Hamilton, pero bueno, más o menos estamos todos en la línea, ¿vale? Y si digo yogur, a que a más de uno se le ha venido a la cabeza esa marca de yogures muy conocida, con un logotipo azul, con las letras en blanco, ¿verdad? A mí también. Bueno, vamos ahora con una un poco más difícil. ¿Y si digo bonsai? Seguro que muchos de vosotros habréis dicho señor Miyagi. Y bueno, al final todos lo hemos vivido y todos hemos visto Karate Kid y ha sido una de las primeras experiencias que hemos tenido o la primera vez que hemos visto un bonsai. Y si llevas ya un tiempo en esto como aficionado, seguro que has sufrido la típica broma de toda la gente a la que se entera que hace bonsai que te dice, mira el señor Miyagi y tal. Pues sí, a mí también me lo han hecho. Vale. Para otros, quizás, a los más nostálgicos y si os gusta la política, habréis dicho Felipe González. Y es verdad, Felipe González, gracias a su etapa como presidente del gobierno, popularizó este arte entre los españoles. Lo hizo muy visible en el mundo, aquí en España. Pero no es el único personaje público que ha aficionado al bonsai. Si os gusta David Bisbal, si sois seguidores en sus redes sociales, seguro que conocéis esta faceta también de aficionado a este arte. Volviendo a la palabra bonsai en sí, ¿a cuántos de vosotros se le ha venido a la cabeza esa caja, esa cesta que de vez en cuando vemos, sobre todo en fechas muy marcadas, vemos en los supermercados, en las grandes superficies, en los lineales, unas cajas que son unas cestas con el frontal abierto, donde se ven los árboles que son todos, prácticamente son tornillos, son todos muy parecidos, muy con la típica forma de ese en el tronco, que vienen muy bien empaquetados, vienen muy bonitos, y algunos ya empiezan a tener algunos síntomas de que están un poquito débiles. Bueno, eso también es bonsai. Pero yo creo que ya estaréis todos pensando, vale, nosotros ya hemos dicho qué es lo que se nos viene a la cabeza como bonsai, pero ¿y a ti? ¿Qué te sugiere la palabra bonsai? Voy a tirar un poco de chuleta y voy a leer un pequeño fragmento que leí hace tiempo. Además, curiosamente, esto estaba escrito en una etiqueta de un bonsai que compré en una de estas grandes superficies, ¿vale? Dice lo siguiente: un bonsai es un árbol domesticado, un jardín reducido, un paisaje donde soñar, la seducción del equilibrio y la armonía. Bonito, ¿verdad? Pues básicamente es eso, nada más. El propio significado de la palabra bonsai, o en verdad de las sílabas que forman la palabra bonsai, traducidas literalmente a nuestro idioma, significan árbol en bandeja. Durante los 10 minutos que duraba ese capítulo, hacía una pequeña reflexión desde la definición de la palabra bonsai y el significado puramente literario o lingüístico de la palabra bonsai y todo lo que hay detrás de la filosofía del bonsai. Era una reflexión que me gusta siempre hablarla y siempre me gusta comentarla, de cómo empezamos viendo el bonsai de una manera un poco comercial o una manera así un poco curiosa, y poquito a poco, conforme nos vamos adentrando en este mundo, vamos viendo la parte más bonita del bonsai. Las respuestas que ha habido durante la temporada a la pregunta de qué es bonsai son muy bonitas. Hay algunas muy llamativas, como la de Damián, como la de Marcial Juste, como la de Luis Vila, o el mismo Germán han dejado aquí su significado de la palabra bonsai, y que os invito a que la visitéis esa entrevista y que la recordéis, porque van más allá de la propia definición de bonsai. A partir de aquí dimos paso a la primera entrevista y coincidía con un aniversario muy especial. En aquel entonces el blog de nuestra gran amiga Loli Avilés cumplía 10 años desde la primera publicación, y lo celebramos en el podcast con una entrevista que para mí fue un poco nerviosa, ¿no? Porque ahora vamos a desvelarlo, tuvimos que repetirla varias veces porque por un error mío se borró la entrevista, y bueno, fue un poco prueba y error en esta primera entrevista, y al final quedó una entrevista muy bonita y con mucho cariño.
y en la que nos contaba Loli el origen del blog, cómo se organiza para hacer las entradas y cómo va a todos esos eventos con su cámara, con su idea de no solo de disfrutar del evento en sí, sino de hacernos disfrutar a todos los seguidores del blog y contarnos desde su punto de vista pues cómo se organiza estas exposiciones, cómo hace ella los trasplantes, nos cuenta los regalos que va recibiendo por parte de su familia, de sus seres más queridos y de todos los amigos que tiene. Y bueno, a fin de cuentas, fomentar el arte del bonsái. Y al igual que yo estuve en aquel 10º aniversario, Loli ha querido estar en este primer aniversario. Buenas tardes, Manuel. Ante todo, felicitarte por el aniversario del podcast. Me parece que haces una labor muy importante en el mundo del bonsái a través de un nuevo medio que se usa cada vez más para tener noticias y conocer un poquito más de los temas que nos interesan. Yo te haría 2 preguntas. ¿Cuál era tu idea cuando empezaste y a dónde quieres llegar? Y otra más. ¿Qué entrevista es la que más te ha gustado y cuál la que más te ha costado hacer? Vale. Bueno, pues a esas 2 preguntas vamos a intentar responderlas. ¿Cómo empecé? ¿Qué idea tenía? Bueno, ya lo he contado, ¿no? Era un poco una manera de hacer una forma diferente de bonsái y aparte pues disfrutar de, como muy bien has dicho, de esta nueva herramienta de comunicación que son los podcasts. Es cierto que cuando empezamos con esto de la pandemia empecé a consumir mucho más podcast de lo que normalmente consumía, ¿no? Y un día de estos que estaba escuchando podcast dice, ostras, voy a buscar a ver si hay podcast de bonsái. Y hay podcasts muy buenos de bonsái, casi todos son en idioma inglés. Y me planteé la posibilidad de decir, ¿y por qué no hacer un podcast en español, no? Así empecé y así fueron esos primeros capítulos y que poquito a poco pues han ido dando lugar a esto. ¿Hasta dónde quiero llegar? Pues muchas veces bromeo con mi mujer y con mis amigos, ¿no? De decir, bueno, estoy mirando ya parcela en Andorra porque me quiero hacer influencer de esto y poder vivir del podcast. Sería algo, vamos, sería un acierto por mi parte. No, sinceramente, quiero seguir disfrutando no solo por las entrevistas, porque como bien sabéis están siendo muy divertidas cuando llamo, cuando empezamos a prepararlas, cuando empezamos a organizarlas, sino sobre todo porque me está permitiendo conocer a gente que a día de hoy pues a lo mejor no te planteabas tener una conversación, ¿no? Por ejemplo, hablar con gente de Argentina, con gente de México, con gente de otros países, nunca se me había planteado hacerlo por estos medios si no fuese con un motivo, ¿no? O si no fuese con una herramienta, y la excusa del podcast también me está valiendo. Además, aunque os parezca mentira, el podcast también me está sirviendo de enseñanza, porque muchas veces las experiencias que nos van contando los invitados ayudan a romper creencias que tú tenías o directamente a despertar esa curiosidad en un tema en el que tú no eres conocedor o no tienes experiencia, y te hace también abrirte un poco a seguir leyendo o a seguir viendo, ¿no? ¿Qué puedo decir de Andrés Vicoca? Andrés Vicoca nos dio una clase magistral de madera, o Sergio Luciani con el interés que puso en fomentar las especies autóctonas y en su caso de los pinos alepensis, ¿no? Para mí está siendo todo eso, toda una experiencia. ¿Qué entrevista me ha gustado más? Sinceramente, todas las entrevistas tienen partes que me ponen los pelos de punta. Cuando algunos de vosotros me contáis vuestra experiencia o vuestras decisiones, hacen que se despierte algo que empatiza con muchos de vosotros y que me pone los pelos de punta. Además, todos sabéis que después de la entrevista siempre hay una conversación que podría dar perfectamente a otro capítulo más, ¿no? Porque no terminamos la entrevista y cortamos, sino que seguimos hablando un rato y seguimos contando vivencias. Y la verdad que todas las entrevistas para mí han sido especiales y no tengo ninguna así que diga, wow, esta es mi preferida. Ya os digo, ha habido entrevistas que me han cautivado, entrevistas que me han gustado mucho. Por ejemplo, cuando entrevisté a Tomeu, al gran Tomeu,
conocer el método Apache, ¿no? ¿Quién no conoce el método Apache? Para mí aquello fue una entrevista que fue muy emotiva. O por ejemplo cuando he hablado con Germán también ha sido una entrevista muy bonita. O las veces que Luis Vila ha trabajado lo he llamado para hacer una entrevista y ha abierto su horario y ha podido compartir conmigo su experiencia. Ya os digo que no hay una entrevista preferida. ¿Cuál es la más difícil? Hay entrevistas que no han salido, no porque yo no le haya puesto ganas, sino pues porque al final pues ha costado cuadrarnos, ha costado convencer a la persona, aunque han sido temas que se han propuesto temas muy interesantes. Pero bueno, poquito a poco creo que con el tiempo podremos darle una vuelta de tuerca y conseguir esa entrevista. Prefiero no decirlas, pero ya os digo que hay algunas entrevistas que han sido imposibles por ende hacer y otras pues logística, por la propia logística han sido difíciles de acordar la hora o de poder ver en qué momento se podría hacer mejor. Incluso ya hay alguna entrevista grabada de la segunda temporada que se ha hecho en fragmentos porque, bueno, así se hizo en tiempo real y pues en tiempo real pues, hay mucho imprevisto. Pero bueno, ya os digo que está siendo una experiencia muy bonita y que me gustaría que siguiese funcionando durante mucho tiempo. Y ahora vamos a recordar un trozo de la entrevista de Loli porque Loli nos dejó frases muy bonitas y momentos muy, muy especiales de esa primera entrevista en el podcast de Universo Bonsai Lover. Vale, pues el blog empezó de forma casual porque Betty quería empezar ella con un blog para pues promocionar el negocio, los cursos, todo lo que sabe de bonsai, y me pidió ayuda porque sabía que mi hija tenía un blog. Entonces yo le dije, vale, pues yo voy haciéndolo y te voy dando instrucciones, porque yo si no he hecho uno nunca, no te voy a saber decir. Entonces fui diciéndole esto, entramos aquí, haz esto, haz lo otro, ahora tenemos ya el diseño pensado y vamos a hacer la primera entrada. Y para cuando me di cuenta había elegido un nombre y en un mes estaba pagando el dominio, que me dijo mi hija que era mejor, y que tener un dominio pagado, y yo estaba contando cosas de mis árboles, que en aquel entonces, pues evidentemente, si alguien se entra a curiosear en las primeras entradas, pues verá que hay alguno que ya no está, pero muchos siguen estando. Y nada, pues empecé primero hablando de árboles, luego de otras cosas que me apetecen. Y después de la entrevista de Loli empezó la revolución de las entrevistas, ya que ella fue la que me puso en contacto con Luis Vila y empezamos a hablar Luis Vila y yo, que para mí fue pues todo una experiencia, ya que para mí Luis está en el Olimpo de los dioses y yo soy un simple mortal. Y cuando lo llamé para proponerle empezar a hacer algunas entrevistas y hablar un poco de su proyecto, de la World Bonsai University, pues me di cuenta que es una gran persona y a la que en este año le he cogido un cariño especial. Vamos a recordar un poco aquella primera entrevista en la que nos contaba Luis sobre la World Bonsai University y el papel que tiene esta plataforma. Y ofrecer algo como Dios manda a la gente, pues de la mejor forma posible, con el mejor criterio posible. Y nos metimos ahí poquito a poco. Al final el monstruo se hizo enorme. Es verdad que superó con mucho lo que pensábamos hacer al principio, algo como muy sencillo. Pero mira, pues contentos de poder ofrecer algo pues que está más en continuo proceso de mejora. Ahí seguimos. Y ahí siguen. Hace uno de los últimos capítulos de esta temporada ha sido la celebración del primer aniversario de la World Bonsai University, y en el que nos han contado tanto Luis Vila como Henry los planes de futuro, cómo se inició este proyecto y cómo poquito a poco ha ido haciéndose un hueco en esto del bonsai. Pero Luis Vila no solo ha pasado para hablarnos de la World Bonsai University, también ha hablado de diferentes temas, entre ellos Market Bonsai, otra plataforma con un potencial increíble y que también se ha hecho un hueco en el mundo del bonsai en el panorama actual. Y cómo no, Luis quería estar presente en este aniversario del podcast de Universo Bonsai Lover y nos manda este saludo. Hola Manuel, ante todo felicitarte por el aniversario, pero sobre todo por el enorme esfuerzo que realizas para sacar adelante este canal que está triunfando a lo grande. Sabes que estás haciendo una gran labor y sabes que era necesario meternos en este segmento que, si bien en otros países anglosajones funciona desde hace bastante tiempo, aquí en España no estaba especialmente
explotado o no estaba especialmente valorado. Pero no hay más que escuchar unos cuantos tuyos para engancharse a tope y darse cuenta de que hay mucho que aprender, hay mucho entretenimiento, hay mucha diversión y sobre todo hay muchísimo trabajo detrás de una persona que se pone todos los días con una pasión infinita. Voy a hacerte una pregunta, ya que estamos. ¿Cuál sería la persona a la que más te gustaría entrevistar? Venga, nos vemos, un abrazo. Pues como ya he comentado antes, realmente no hay una persona así especial a la que quiera entrevistar. Todas las entrevistas que estoy haciendo están siendo oportunidades de poder hablar de tú a tú con gente que siempre has visto por encima de ti, ¿no? O que son referentes en esto del bonsai. Y la verdad que no tengo ningún preferido o nadie así apuntado en la lista de decir, este lo tengo que conseguir. Gracias al enorme esfuerzo de todos los que estáis participando, estoy conociendo a más gente y estoy llegando a entrevistar a personas que en un principio no tenía ni el conocimiento ni la forma de llegar a ellos. O sea que realmente una persona así, pues no sé qué deciros. Sí es cierto que me gustaría este año alguna entrevista en otro idioma para intentar conseguir hablar con algunos de los maestros japoneses que suelen participar por nuestro país, que suelen participar en nuestros eventos y poco a poco ir abriendo también un poco esa ventana al resto del mundo de este humilde podcast. Pero antes de pensar en aquellas personas que me gustaría entrevistar, quiero hacer un flashback rápido de las personas que ya han pasado por este podcast. Por aquí han pasado gente tan importante como Alberto Jimeno, que nos habló de los pinos. Hola Manuel, soy Alberto Jimeno desde la Escuela Bonsai de Valencia. Aprovecho estas fechas para mandarte un saludo muy grande, felicitarte las vacaciones, las navidades, que te traigan muchos regalos y te animo a seguir con el tema de los podcasts porque los veo súper entretenidos y muy didácticos. Sigue así, dándonos guerra y dándonos tanta alegría cada vez que vemos que publicas uno nuevo. Por cierto, me comentaste en su momento que ibas a realizar una siembra de pinos, de semillas de pinos Thunbergi, así es que te toca mantenernos informados y ir contándonos cómo van. Cuídate mucho y nos vemos lo antes posible. Ha pasado Keisa, que nos ha contado sobre Ficu, esa especie de segunda división que nosotros los andaluces queremos poner en la primera división. Ha pasado grandes maestros como David Ruiz, como David Quintana. Hola Manuel, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, te mando este audio para felicitarte por la inminente llegada de tu aniversario en el podcast. Una brillante idea la de hacer podcast de la difusión de esta maravillosa afición que es el bonsai, porque no había nada hasta entonces. Así que nada, darte la enhorabuena, felicitarte las navidades, a ver si nos vemos en algún evento y darte un abrazo cuando podamos. Así que nada, enhorabuena y feliz Navidad. Y personas que difunden el bonsai hasta límites insospechados. Uno de ellos que no conocía y que a través del podcast he entablado una buena amistad con él es Marcial Juste. Marcial ha querido dejar una pequeña reflexión que comparto con todos vosotros porque es verdad que da que pensar siempre hablar con Marcial. Una persona que vive el bonsai desde otro prisma, desde otra filosofía. Vamos a escucharlo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los aficionados del bonsai. Me presentaré, soy Marcial Juste, maestro de la Escuela Sagunen. Lo primero que quiero hacer es agradecer esta oportunidad que me brinda mi amigo Manuel Porras del programa Universo Bonsai Lover Podcast, de estar en estos momentos con todos vosotros y sobre todo reconocer la gran labor que realiza difundiendo el arte del bonsai. Mis deseos para todos vosotros es que estéis muy bien, que estéis disfrutando de estas fechas tan señaladas con vuestros seres queridos y que sigáis practicando el bonsai con la misma ilusión que teníais cuando comenzasteis y que nunca la perdáis. Quiero
aprovechar este momento que me permite mi amigo Manuel para comentaros una anécdota y unas frases que considero que pueden venir muy bien en estos momentos y que nos ayudarán, creo, a entender mucho mejor cuál es la filosofía que hay detrás del arte del bonsái, que muchas veces a algunos se les olvida, y que no es otra que transmitir pues paz, serenidad y gran armonía y gran amor por la naturaleza. Empezaremos con la anécdota. Es una anécdota japonesa de un autor desconocido entre el maestro y su discípulo, que están delante de un árbol y el alumno pues tiene que comenzar a trabajarlo. El maestro le pregunta al discípulo: ¿qué ves? A lo que el aprendiz le responde: un viejo árbol medio podrido. El maestro le replica: ves pero no ves, en él duerme un dragón. El discípulo, perplejo, más tarde le pregunta a otro aprendiz mucho más experimentado que él lo que debería hacer para trabajar ese árbol, ya que él solo ve un viejo árbol podrido. Así que el otro alumno, mucho más experimentado, le responde: yo empezaría por quitar todo lo podrido, pero sin despertar al dragón. Ahora os voy a leer unas frases probablemente sobra conocidas por muchos de vosotros, pero que está bien siempre recordarlas para que no olvidemos la verdadera esencia y el espíritu del bonsái, cuál debería de ser. Y son de los más grandes maestros que todos conocemos, como Jon Yoshionaka, como Saburo Kato, a los cuales les debemos pues gran parte de todo nuestro conocimiento sobre el arte del bonsái, y que siempre estaremos en deuda con ellos. Primero empezaré por la de Jon Yoshionaka. Creo que es una frase adecuada para los momentos en los que nos encontramos y que refleja bastante bien pues un poco esa ilusión que nunca perdemos los que desde un primer momento nos acercamos al bonsái, y que al final quedamos atrapados por esa gran pasión que nos despierta en nosotros. Así que Jon Yoshionaka decía que lo que más le gustaba del bonsái es que tiene un comienzo pero no un final, que una yema hoy es una rama mañana, y que eso es como la búsqueda del final del arco iris, que no hay límites en el bonsái. Otra frase que también me gusta mucho y que creo también es oportuna en estos momentos es la de Saburo Kato. Ya sabéis, es probablemente el más grande maestro japonés, que también ya lamentablemente nos dejó. Y esa frase de Saburo Kato viene a decir que recibimos por parte del bonsái paz mental y salud. Además aprendemos generosidad y paciencia, así que el bonsái deberíamos de verlo como símbolo de paz que une a todas las razas y a todas las nacionalidades. Y para terminar voy a leeros otra frase que en este caso no es de un bonsaísta, ¿vale?, que es de un genio, Charles Chaplin, y que creo que bueno, pues también es adecuada porque en definitiva vale para cualquiera de las facetas de la vida y que resume perfectamente. Muchas veces pensamos que ya lo sabemos todos o que somos grandes maestros, y que en definitiva pues estas personas que tienen esa genialidad acaban poniéndonos los pies un poco en el suelo. Y Charles Chaplin decía que todos somos aficionados y que la vida es tan corta que no da tiempo para más. Así que nada, esto era lo que quería en estos momentos transmitiros. Os deseo que el camino de Dios sea excepcional para todos, especialmente para todos los aficionados al bonsái. Deseo que se cumplan todas vuestras ilusiones y todos vuestros deseos. Y nada, simplemente ya me queda pues deciros que espero que en algún evento o en alguna exposición podamos coincidir y disfrutar como siempre lo hacemos con esta gran pasión que nos une, que es el bonsái.
Y nada más, cuidaros y nos vemos pronto. Un saludo para todos. Muchas gracias, Marcial, por tus palabras, muchas gracias por esas reflexiones y sobre todo por ser una persona que divulga el bonsái de la manera que lo hace. Gracias a ti tuvimos una entrada muy interesante sobre bonsái y sobre el arte de exponer, ¿no? El Kazari. Aquellas entradas fueron de las más visitadas durante este primer año, junto con otras entradas, entre ellas, por ejemplo, la de José Luis Pitarch y su método para hacer nevaris planos. Vamos a recordar un poco un fragmento de esa entrevista. Pero la parte que se ve todo el año y la parte que primero ves de un árbol es el nevari. Un árbol, un caduco o un perenne de hoja ancha, si no tiene un buen nevari, no da sensación de robustez, no da sensación de vejez, no es árbol, es un plantón. En el momento que tiene un nevari, y cuando hablamos de nevari, estamos hablando de un nevari proporcionado, creíble, no perfecto. La naturaleza de los nevaris no son perfectos. Y José Luis también nos ha querido dejar un pequeño saludo y una pequeña reflexión. Vamos a escucharlo. Hola a todos, soy José Luis Pitarch. En primer lugar, dar la enhorabuena a Manuel por crear este canal. También darle las gracias por permitirme participar en él con 2 entrevistas. Un canal con información veraz y contrastada, al contrario de lo que ahora nos podemos encontrar, sobre todo en las redes sociales. No todo lo que se publica es veraz. Sobre todo para la gente nueva es muy difícil saber distinguir qué información es la buena y cuál es la mala. Yo aconsejo a todos los que empiezan ahora a que busquen a alguien con experiencia y sobre todo con resultados demostrables para poder empezar a trabajar realmente bien. Que no nos pase o que no os pase como nos ha pasado a los muy veteranos como yo, que nuestros primeros años simplemente no había información de ningún tipo y perdimos muchos años porque simplemente no sabíamos lo que teníamos que hacer. Por lo tanto, buscar a alguien que tenga experiencia y resultados demostrables, que es la mejor manera para disfrutar esta afición. No me queda nada más que felicitar las fiestas y feliz año nuevo. Y es que, como bien dice José Luis, a todos nos costó mucho empezar. Gracias a Internet ahora todo va un poco más rápido y nos pone en contacto con grandes personas y grandes aficionados al bonsái, pero en aquellos entonces era complicado aprender o encontrar algo que nos resultase útil en nuestro día a día. Quizás todos recordemos con cariño esa entrevista que ha sido para mí una de las más emotivas, que fue la de Tomeu, que para muchos nos abrió aquella famosa técnica del método Apache para reducir el tamaño de las hojas de la higuera. Detrás de esa entrevista hubo muchos colaboradores que intentaron ponerse de acuerdo, intentamos entre todos ir tirando un poco del hilo hasta conseguir grabar aquel episodio tan emotivo que para mí ha sido uno de los más bonitos de este año. Vamos a recordar un pequeño fragmento. Yo esto pues hubo muchas veces que pensé, coño, si a un árbol lo corto, me vuelve a rebotar, se tiene que tener es fuerza. Pues, coño, pues a ver si lo intento otra vez. El año que viene digo, pues mira, ahí donde corté la primera vez, me quedaba como un nudo, pero con yemitas pequeñas, con una cosa muy pequeña, y con un puntero, bueno, mejor dicho, era un bisturí, lo corté otra vez. Era que no fue precioso tú. Sí. Fue precioso, porque la hojita tenía, yo qué sé, 3 centímetros, 4 centímetros, pero claro, tenía mucha, y tuve que quitarle ya te digo, aquí encontré pues, la madre del portero. Ahí fue la madre del portero. Claro. Porque mis compañeros, como yo iba diciendo lo que yo hacía, los compañeros, otros que lo pagaron, coño, Tomeu, pero esto ha ido bien, Soy, mira, cojonudo, tío. Y así empezó el puñetero método Apache tan famoso, yo no hice nada más que decía a los chicos, pues mira, hacer esto que va muy bien y tal y tal. Lo único que hay que hacer es cuidar mucho la higuera, porque la higuera tiene mucha raíz, y no se puede cortar mucho la raíz, o sea, las raíces tienen que cortarse las necesarias. Tomeu nos contaba su pasión por la higuera, su manera de trabajarla y sobre todo cómo conseguir esa reducción de la hoja. Pero no solo Tomeu ha estado enseñándonos algunas técnicas, hemos contado con Gustavo Quiñonero, que nos contaba sobre la manera de sacar estacas.
Y con Damián de Francisco aprendimos el famoso método del bidón mágico, que bueno, que como él bien dice no es autoría suya, sí es cierto que ha ido dándole una serie de vueltas o de versiones que han mejorado esta técnica y que asegura el éxito de cada una de las estacas que metemos dentro de este bidón. Vamos a escuchar un pequeño saludo que nos manda Damián y recordamos un poco el episodio del bidón mágico. Buenas noches, Manuel. Soy Damián de Francisco, de Palma de Mallorca. Bueno, solamente decirte que fue un placer poder participar en tu canal. Gracias a la entrevista que me hiciste. Y nada, deseo a todos los aficionados unas muy felices fiestas y mucho bonsái sobre todo. De acuerdo. Un abrazote a todos. Vale. El bidón mágico no es autoría mía, ni mucho menos, sino que es de mi buen amigo Antonio Sánchez Martín, ¿vale? Sí. Pero que está basada en la técnica de la bolsa negra. La técnica de la bolsa negra me la enseñó a mí precisamente Tomeu Bauza, alias el Apache, ¿no? Sí. A la de meter una estaca, un yamadori dentro de la bolsa para que sufriera lo que es la oscuridad, ¿no? Y al mismo tiempo pues una condensación con la humedad producida por el agua de riego. Eso pues aumentaba o aumenta, mejor dicho, la temperatura y condensación dentro de la bolsa, que hace que por la noche, al enfriarse, se autorriegue. O sea, es un sistema natural, digamos, de condensación, enfriación, vuelta a bajar y vuelta a empezar cuando la temperatura... Como bien dice Damián al principio del capítulo, la técnica del bidón mágico es autoría o la bautizó Antonio Sánchez, otro gran aficionado al bonsái, y que nosotros hablamos con él sobre arces. Antonio vive en Sevilla, en un clima prácticamente extremo para este tipo de especies, y debido a su dedicación y a su forma de entender el bonsái, ha conseguido tener una colección impresionante de arces, y vino por este podcast a contarnos un poco cómo lo conseguía y cómo lo hacía. Vamos a recordar un poco ese capítulo. Aquí muchos árboles, pero arces tenía solamente uno, tenía un Yamamomichi, pero cuando vino la Aracagua aquí, era precioso, la corteza era espectacular. De hecho, la corteza de la Aracagua es lo que más me gusta de ese árbol, aparte de la otoñada que tiene. Entonces, lo puse, yo tengo aquí tortuga, y lo puse en un patio que tengo, lo harto de una silla, con el fondo todo lleno de agua, ¿vale? Porque las tortugas tienen como un patio, como una piscinita. Sí. Y el árbol estaba justo en una silla, arriba, con la humedad, para que le subiera toda la humedad posible al árbol y creara como un microclima de humedad. Entonces el árbol se mantuvo, le eché aminoácidos, le eché venerva. Y Antonio también nos manda un saludo. Muy buenas, me llamo Antonio Sánchez, estuve encantado de la entrevista que me hizo Manuel Porras en un podcast de Bonsai Lover. Sí, creo que ese se quedó un poco corto. Estuvimos dialogando casi una hora y media hora más después del podcast, y es una persona muy entrañable, y esta labor que está haciendo pues me parece de admirar, tanto él como muchos, de compartir el bonsái, y qué mejor manera de hacerlo también de una forma distinta, como es por audio, en podcast. Y nada, muy contento de esta entrevista que me hizo Manuel. Y este año, por lo que he visto, ha sido mucho mejor que el año anterior, y esperemos que para el próximo pues sea mejor. También a nivel personal mío también ha sido bastante bueno este año, porque empezamos con las clases, los cursos, me hicieron más entrevistas,
y demás. Cada año hay que progresar y con gente así pues da a conocer también a gente que nadie la ha escuchado y no es solamente fotos de árboles y demás, sino también el bonsai es las personas. Es lo más importante en el bonsai, las personas. El compartir la afición, el disfrutar del bonsai y también los árboles son importantes también, pero las personas son mucho más. Y esto es, como yo digo y como yo intento siempre difundir, lo que es la unión de los bonsaístas hace que todo fluya mucho mejor. También le gustaría hacer una preguntita, a ver si para el año que viene, a ver, Manuel, ¿qué vas a traernos? Y por mi parte, aquí me tienes para lo que te haga falta, ¿de acuerdo? Por si queremos hacer otra entrevista para el año que viene, pues Antonio Sánchez aquí está disponible para todos ustedes. Y nada, un abrazo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Venga, un saludo. Muchas gracias, Antonio, por tu ofrecimiento, que seguro que sacaremos una segunda entrevista y seguro que será tan especial como la primera que hicimos. ¿Qué os tengo preparados para la segunda temporada? Bueno, va a haber bastantes cambios en el podcast, vamos a cambiar un poco el formato, va a ser un poco más atractivo, si cabe. Va a seguir siendo enfocado al tema de entrevistas, sobre todo porque creo que es un formato que ha hecho que todos disfrutemos mucho más y que todos aprendamos del bonsai. Y entonces no me gustaría perder ese formato, pero siempre que me lo permita la ocasión quiero que sean entrevistas cara a cara y cercanas. Ya hay grabadas algunas, hay algunas muy bonitas, que va a ser de las primeras que escuchemos en el mes de enero, y no solo por a quién se la hago, sino por el formato que decidimos hacer para esta entrevista. Ya os digo que viene un año cargado de sorpresas, quizá haya algún sorteo, quizá haya alguna oferta para aquellos que escuchéis los podcasts, así que estaros muy atentos porque la segunda temporada promete ser divertida. Y como bien dice Antonio, el bonsai son amigos, son amistades, son conocer personas y ponerles cara. Casualmente yo he podido poner cara a unas personas que a día de hoy están de moda, que son Yuki Cerámica, Carmen y Fernando, que pues bueno, son vecinos, vivimos muy cerca, y de esto que me abrieron las puertas de su taller, un taller cargado de emoción, de ilusión y sobre todo de buenas macetas pintadas a mano, que todos habréis visto ya y que todos estamos aprendiendo a disfrutarlas y bueno, van a seguir dando mucho que hablar. Carmen y Fernando me atendieron, fue la primera entrevista que hice en persona y fue una entrevista también muy bonita, fue una entrevista muy emotiva. Carmen y Fernando también han querido mandar un pequeño saludo a todos los oyentes del podcast, así que vamos a escucharlo y luego recordaremos un pequeño fragmento de aquella entrevista. Hola Manu, muy Hola buenas. Manu. Queremos saludarte y agradecerte haber podido formar parte del programa de Universo Bonsai Lover. Queremos saludar a Queremos toda la aprovechar audiencia y también. felicitar las Navidades a todo el mundo, a todo el mundo claro. de Bonsai Lover. Por supuesto. Que nada, muchísimas felicidades por el programa y Y un beso muy gordo. un beso muy gordo, claro que sí. Chao. Pues yo me tiro bastante con un proyecto, aparte de que veo el proceso creativo y alguna quiero pintar esta. Ahora, por ejemplo, la tuya que te voy a hacer a ti, esa que tiene esa forma un poco como de cono invertido, esa me encanta. De hecho, le hice a Dani, el de Madrid, le hice una dentro de una macetita de esas, que fue la del pulpo, la roja con el pulpo. Pues es un diseño que me encanta. Entonces yo las veo como nacen del horno. Luego me tiro un buen rato con ellas porque digo, a esta le pega esto, a la otra le pega tal cosa, ¿no? Otra persona de repente te llama y te dice, oye, me gustaría tal, y digo, bueno, pues te pones a examinar, mira, esta te quedaría muy bien, le pasas unas fotos, unos vídeos por Claro, en Instagram, realidad son por mis Insta. hijas. Son mis hijas y él las viste. Y en total, que las vistes, Él las ¿no? viste. Y te tiras ahí haciendo un pedazo de proyecto en el que al final eso ya cuando sale de... Y es que con esto del podcast me ha permitido conocer a muchísimos profesionales, profesionales que aparte de mirar por su negocio también miran por cultivar amistad. Un claro ejemplo es Marta de Bonsai Granada.
Marta, todo lo que la conocemos, sabemos la calidad de persona y sobre todo la pasión que hay por ese proyecto familiar que nos dio a conocer en esa entrevista. Vamos a escuchar primero a Marta y luego recordaremos un trocito de la entrevista. Hola Manuel. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por el añito, el aniversario. Y lo segundo, agradecerte que contases con nosotros para este proyecto tan novedoso y tan fantástico que es el podcast. Bueno, tengo dos preguntas para ti. La primera, a nivel personal, ¿qué cosas buenas te ha traído este proyecto? ¿Y cómo han repercutido en tu vida, en tu día a día? Bueno, y la segunda pregunta es si, además del camino que lleva el podcast desde el principio, que es fantástico, si tienes en mente otros proyectos para el canal o te gustaría seguir en la misma línea de entrevistas. Muchas gracias, Marta, por tus palabras y por las preguntas. Voy a intentar contestarlas de la mejor manera posible. A tu primera pregunta, ¿qué cosas me ha traído el podcast? Me ha traído cosas, como tú bien dices, cosas buenas, cosas bonitas. Como ya he dicho, estoy conociendo mucha gente y sobre todo sigo con la misma ilusión del primer día y cada día con un poquito más de ilusión porque siempre vas pensando en cosas nuevas, en entrevistas que hacer, en ideas y bueno, pues ahí sigo con esa misma ilusión y con ese mismo empeño de seguir sacando adelante este podcast. Es cierto que tiene también muchas horas de dedicación, tiene muchos ratos de estar a sola aquí en el pequeño estudio de grabación que he montado y bueno, pues al final son horas que te quitas de estar haciendo otras cosas, pero cuando ves el resultado y ves que al final el producto que has creado está gustando y que la gente te anima a seguir haciéndolo, pues tampoco las miras tan mal esas horas. Respecto a la línea a seguir, como he comentado, esta segunda temporada quiero dar un paso más y hacer que el podcast siga creciendo con nuevas entrevistas, con nuevos invitados y poco a poco iré incluyendo otro tipo de programas, otro tipo de colaboraciones, pero todo en la misma línea de podcast, es decir, en formato audio. Para canales de vídeo ya hay gente muy profesional que hace unos vídeos con una edición, con una logística y sobre todo con un contenido muy profesional. Hay vídeos muy potentes, hay canales muy buenos que, bueno, ya iremos conociendo algunos de sus autores. Y yo prefiero seguir en este formato de audio, que creo que también es más cómodo porque te lo puedes poner, puedes estar trabajando, puedes estar conduciendo con tu coche y lo vas escuchando, no tienes que estar pendiente de la pantalla. Ahora nos toca escuchar un trocito también de tu entrevista, de la entrevista de Marta, porque ya os digo que para mí conocer la historia de Bonsai Granada fue también algo especial y algo que creo que a todos nos gustó, porque nos dio a ver cómo el sueño de Mari Carmen Mula hizo que toda una familia se montase en el arte del bonsai, se montase en este barco y a día de hoy siguen navegando con una velocidad y con un ritmo increíble. Vamos a escuchar esa entrevista. Ni nadie con quien formarse. Entonces al principio sí ella tuvo que ir, al principio te hablo antes de tener incluso la empresa, cuando esto empezó como una ficción. Sí. Como empezamos todos, ensayo, error, ¿no? Uh-huh. Y con el tiempo, si tuviese algunos de los trabajos que ella hace, o simplemente la salud que tiene la exposición que tenemos aquí, o los árboles que reciben los clientes en casa y tal, es que ya te digo que para nosotros es una campeona, no te puedo decir otra cosa. Además, es de las pocas, yo creo que ella y Loli, por ejemplo, Loli Avilés, que también es un encanto y para mí es una persona maravillosa. No hay muchas mujeres en el mundo del bonsai. He tenido la suerte de entrevistar a grandes profesionales de todo el panorama nacional, incluso algunos del extranjero, y algunos de ellos tienen historias preciosas. Recuerdo con mucho cariño la historia de Alberto Baleato, conocido como Kingi, que nos contaba cómo había abandonado su profesión y había empezado a crear un sueño o a hacer realidad el sueño de montar su propio negocio dedicado al bonsai y cómo pues está también vinculado a su familia. Su mejor trabajador es su padre. Alberto nos ha querido dejar también un mensaje de agradecimiento.
¿Qué pasa, chavales? En primer lugar, felicitarte por el cumpleaños y agradecerte todo el trabajo desinteresado que estás dando para fomentar el mundo del bonsái. Así da gusto. Nada, me alegro un montón, espero que esta iniciativa siga en marcha y que cumplas muchos más. Un abrazo. Un abrazo que nos pudimos dar en uno de los congresos que ha habido este año, en una de esas celebraciones, porque poquito a poco vamos saliendo del túnel y vamos recuperando todas esas actividades que nos gustan a los aficionados del bonsái. Este año hemos tenido exposiciones, hemos tenido ferias, hemos tenido congresos y tenemos un calendario muy apretado también para el comienzo del año que viene. Durante este año, desde este pequeño canal, he querido también que asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Burgos, pudieran contarnos cómo organizaban la asociación y qué era lo que nos íbamos a encontrar a todos los que nos pudiésemos acercar a estar con ellos durante su celebración. Vamos a escuchar el mensaje que nos deja su presidenta Yolanda. Hola Manuel, buenas tardes. Soy Yolanda de la Asociación Bonsái Burgos. Nada, haciendo un repasito a lo que ha sido este año como presidenta de la asociación, pues me apetecía mucho darte las gracias por todo lo que te has enrollado grabando el podcast para dar a conocer la Asociación de Burgos y nuestra exposición anual. Nada, como ya te dije cuando nos conocimos en Madrid, agradecerte mucho todo lo que has hecho y que sepas que en Burgos tienes amigos para lo que necesites, ya sea para ver nuestro museo, para tomar un vino o para lo que te venga bien. Un placer y un saludo. ¡Feliz Navidad! Como bien dice Yolanda, al final en este camino del bonsái, lo que uno, aparte de sus árboles y de los árboles de los demás, se lleva un montón de amigos. Otra asociación ha potenciado por tercer año un encuentro de todos estos amigos, más allá de los concursos y más allá de las demostraciones como tal. Y es que la asociación Bormuen volvió a organizar su encuentro de asociaciones y aficionados en Bormujo, Sevilla, y nos lo contó Sergio León, que nos deja también unas palabras de agradecimiento por su paso por el podcast. Buenos días, Manuel. Un abrazo para toda la familia Universo Bonsai Lovers desde Bormuen. Hasta luego, felices fiestas. Al final, con lo que me quedo de esta primera temporada es con todos vosotros, con todos los oyentes que con vuestras interacciones estáis haciendo que este proyecto siga subiendo, con todos los que os propongo participar de manera desinteresada en el podcast y que estáis accediendo a mis peticiones, muchas veces a deshoras, muchas veces tenemos que repetir, tenemos que volver a quedar, tenemos que volver a hacer grabaciones. Simplemente, si no fuera por vosotros, este podcast no funcionaría, porque tendría que ser de otra manera y probablemente fuese mucho más aburrida y no tan interesante como que las personas, aquellas que yo considero que sois profesionales en cada una de las materias a las que os invito a hablar en los podcasts, abríais vuestra experiencia y nos la contáis. Sin vosotros esto no sería posible. Así que para finalizar este último capítulo de la primera temporada, capítulo 34, os quiero dar las gracias a todos de corazón, os mando un abrazo muy fuerte y os deseo a todos unas felices fiestas y un final de año. Nada más, solo me queda recordaros que nos vemos el 10 de enero en el primer capítulo de la segunda temporada, que espero que sea tan bonita como esta primera temporada. Un saludo a todos.